Actualmente, Starlink ha bloqueado completamente el uso de Starlink por parte del ejército ruso, por lo que se dice que el 90% de las unidades rusas desplegadas en el frente han perdido la conexión de comunicaciones. Así es, en Rusia, varias figuras importantes casi han sido asesinadas. Hoy analizaremos este tema. Starlink bloqueó de manera contundente el Internet satelital que el ejército ruso estaba usando ilegalmente. Esta medida se tomó a través de negociaciones entre Mikhailo Fedorov, el ministro de Defensa de Ucrania, y Elon Musk. Recientemente, el ejército ruso estaba utilizando Starlink para comunicarse entre sus unidades. Además, solían colocar terminales de Starlink en drones para atacar con precisión al ejército ucraniano. Como los drones causaban grandes daños en la guerra de Ucrania, Ucrania debía bloquearlos. Elon Musk aceptó y bloqueó firmemente al ejército ruso. Se creó una lista blanca que permite solo terminales aprobados por el gobierno ucraniano, bloqueando al ejército ruso. Por supuesto, dentro del propio ejército ucraniano también había bastantes terminales de Starlink no registrados. Pero el hecho de que el ejército ruso no pudiera usar Starlink en absoluto fue un logro bastante grande. También configuraron el sistema para desconectar el Internet en dispositivos que superaran 75 km/h. Esto también evitó que el ejército ruso pudiera usar Starlink en drones de alta velocidad o misiles. Hasta ahora, el ejército ruso había estado introduciendo de contrabando terminales de Starlink a través de terceros países para evadir las sanciones occidentales. Estaban usando los Starlink que se proporcionaban a Ucrania tal cual, porque Starlink es muy bueno. En el frente no había ninguna unidad que no usara Starlink, pero de repente, de la noche a la mañana, Starlink se cortó por completo. El ejército ruso vivió caos en el frente y los ataques con drones se limitaron de inmediato. Sin comunicación entre unidades, el mando y control fue imposible. Se reportó que el 90% de las unidades rusas en el frente perdieron conexión de inmediato. Llegaron al punto de pedir donaciones de radios walkie-talkie anticuados. Les daré un ejemplo. Debido a Starlink, las comunicaciones no funcionaban correctamente. Cerca de Kupiansk se han reportado varios casos de enfrentamientos entre grupos de 5 soldados rusos durante los combates. Esto se debe a que el sistema de guerra electrónica ruso, sin querer, interfiere incluso con las comunicaciones de sus propios radios. Y hay informes de que, aunque intentan establecer un nuevo sistema de comunicación, la situación solo empeora. El investigador Romley del Instituto de Política Exterior de Estados Unidos dijo que la capacidad de robots terrestres y misiles de mediano alcance del ejército ruso se verá gravemente reducida. El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que el bloqueo de Starlink es efectivo. Elon Musk expresó su intención de apoyar más a Ucrania y dijo en X que las acciones para evitar el uso no autorizado de Starlink por los rusos funcionan. Pidió que le avisen si debe hacer algo más. Rusia declaró estado de emergencia como se esperaba. Alexei Churabliov, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma rusa, declaró en una entrevista reciente con los medios que depender de la tecnología occidental en la situación actual fue algo muy imprudente y que las acciones de Musk demostraron claramente que ellos son nuestros enemigos. ¿Pero acaso el ejército ruso se va a quedar de brazos cruzados? Es cierto que el ejército ruso ha dependido mucho de Starlink, pero al mismo tiempo, ellos sabían que era un recurso inestable que podía cortarse en cualquier momento. Por eso, desde el principio de la guerra, Rusia ya ha estado impulsando la construcción de su propia red de comunicaciones satelitales. El problema es si esto puede alcanzar el nivel de Starlink, que puede cubrir el campo de batalla lanzando una gran cantidad de satélites de una sola vez. Los activos satelitales que posee Rusia son limitados en cantidad, y su capacidad para lanzar satélites ya no es tan fluida como antes debido a sanciones y problemas presupuestarios. Además, una red de satélites propia no solo requiere lanzar los satélites, sino también establecer una red de retransmisión de emergencia, sistemas de cifrado y distribuir terminales. Y muchos opinan que es difícil para Rusia completar todo esto en poco tiempo durante una situación de guerra. Por eso, la alternativa realista que Rusia puede buscar es utilizar otras redes en lugar de la suya propia. Y un ejemplo representativo de esto son los módems celulares equipados con tarjetas SIM de Ucrania. De hecho,
Hay indicios de que el ejército ruso ha intentado varias veces mantener las comunicaciones tácticas apoderándose de estaciones base de comunicación en territorios ocupados de Ucrania o utilizando redes de comunicación civiles. Sin embargo, este método es muy peligroso. Detectar las señales de radio revela su ubicación. El ejército ucraniano puede rastrear transmisiones con equipos electrónicos e interceptar señales, atacando luego con bombardeos o drones. En el frente, encender la comunicación revela la ubicación, dificultando su uso seguro. Otra opción es la comunicación sin voz, como walkie-talkies y radios militares. Tras el corte de Starlink, el ejército ruso buscó más radios, pero este método es inseguro. Si el nivel de encriptación es bajo, el ejército ucraniano puede interceptar el contenido, e incluso si envían señales de interferencia, la comunicación puede quedar completamente inutilizada. Rusia es una potencia en guerra electrónica, pero Ucrania, apoyada por Occidente, está mejorando sus capacidades en este campo. A medida que se intensifica la guerra electrónica, las comunicaciones en el frente inevitablemente se volverán más caóticas, por lo que también están considerando las redes de comunicación por cable de fibra óptica como una alternativa. El ejército ruso ha intentado instalar cables de fibra óptica para mantener comunicaciones, ya que reducen riesgos de interceptación y resisten interferencias de drones. Pero tienen un problema crítico. El frente es un lugar donde caen bombardeos, y si el cable se corta una vez, el momento en que intentas repararlo, te conviertes en un objetivo inmediato. Además, si el frente se mueve, aunque sea un poco, hay que volver a instalar todo, lo que consume constantemente personal y equipo de ingenieros. Es decir, es un método que resulta muy costoso de mantener a largo plazo. En Ucrania, se espera que Rusia pronto halle otra alternativa de comunicación. Aunque Rusia consiga otra opción, no igualará pronto la velocidad y estabilidad de Starlink. Esto es claro en el frente, ¿cierto? La eficiencia en el uso de drones disminuirá y la velocidad de respuesta de los ataques de artillería se volverá más lenta, ¿verdad? No es un cambio que vaya a revertir la situación de la guerra de la noche a la mañana, pero si estas pequeñas molestias se acumulan, inevitablemente se convertirán en una gran carga para la capacidad de llevar a cabo la guerra. En una guerra, la falta de balas es fatal, pero en el momento en que una orden se transmite tarde, el daño puede ser mucho mayor de lo que uno imagina. En esa situación, suceden cosas muy extrañas en Rusia. El 6 de febrero en Moscú, intentaron asesinar al subcomandante de inteligencia militar rusa, Vladimir Alexeyev. Sobrevivió a pesar de recibir varios disparos. En este caso de asesinato, fueron detenidos 3 sospechosos, y todos son rusos. Uno fue arrestado en Moscú, otro fue detenido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y el último huyó a Ucrania. Tras el inicio de la guerra en Ucrania, cerca de Moscú, ocurrieron 4 intentos de asesinato contra generales rusos. Si fuera solo este caso, ni haría un video al respecto. El 6 de febrero, tras el atentado contra el teniente general Alexeyev, el auto de Alexander Blusov, cercano a Shoigu, tuvo una falla repentina en los frenos. Informes locales señalan que si el accidente fuera en la autopista, sería mortal. También Yuri Sadovenko, ex viceministro de Defensa y colaborador de Shoigu, murió súbitamente por una enfermedad cardíaca el 25 de diciembre de 2025 a los 56 años. Medios británicos informan que Yuri Sadovenko, ex viceministro de Defensa, no tenía problemas de salud, lo que genera sospechas y dudas. ¿Esto lo hizo Ucrania o es Putin dentro de Rusia eliminando a los de su propio bando? Ese es el punto. De hecho, todavía no se ha confirmado quién causó realmente este incidente. Por lo tanto, hay que analizarlo considerando 2 escenarios diferentes. Uno es la posibilidad de que la agencia de inteligencia ucraniana haya entrado directamente y llevado a cabo una operación para golpear el corazón de Rusia. El otro es la posibilidad de que, debido a la intensificación de la lucha de poder interna en Rusia, haya comenzado una purga o eliminación interna. Analicemos una posible operación ucraniana. Para Ucrania, ya es difícil enfrentar al ejército ruso en el frente. Aún así, si continúan intentando asesinar a generales en pleno centro de Moscú, eso podría ser una estrategia que busca un efecto político más que un efecto militar. El objetivo es que el alto mando ruso sienta que no hay zonas seguras y que las figuras clave pueden ser objetivo en cualquier momento, lo que puede causar baja moral y desconfianza en la cadena de mando. El ejército ruso ya enfrenta tensiones entre inteligencia y mando militar. Si estos incidentes continúan en Moscú, podrían surgir sospechas de traición y romperse la cohesión interna. Para Ucrania, lograr que las élites rusas desconfíen entre sí puede ser más efectivo que destruir otro tanque.
aunque no se descartan purgas internas en Rusia. Lo especialmente extraño de este caso es que los sospechosos son rusos. Si resulta que no fueron agentes infiltrados desde el exterior, sino personas internas quienes actuaron, esto sugiere más una lucha de poder interna en Rusia que una operación encubierta de Ucrania. Lo más sospechoso es que un sospechoso fue arrestado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Dubái es un lugar donde se concentra el dinero de los oligarcas rusos y a menudo se considera una vía para fondos de guerra, dinero ilícito y rutas de escape al extranjero. Si un sospechoso fue capturado en un lugar así, no podemos evitar sospechar que hubo transacciones internas relacionadas con la guerra y el dinero. Además, es significativo que después de este incidente, varias personas clasificadas como parte del círculo de Shoigu hayan sufrido accidentes automovilísticos y muertes sospechosas una tras otra. Si este patrón continúa repitiéndose, es natural que surjan análisis que sugieren que alguien está debilitando deliberadamente a una facción específica. Actualmente, la situación en Rusia se está deteriorando mucho debido a Starlink. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.